Shalom, Javerin. Shabbat Shalom. Hoy nosotros vamos a continuar con nuestro estudio que hacemos cada semana. Aquí en casa estamos compartiendo con la familia y estamos estudiando un poquito, ¿no? Es por eso que nosotros queremos seguir aprendiendo y también queremos compartir con los que están viendo a través del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención. Esta semana estaba estudiando sobre el amor. ¿Qué es el amor? O sea, ¿en qué consiste el amor? Y sobre ese punto vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece? ¿Sí? El amor no es regalar un ramo de rosas rojas y chocolate y dar un bono de masaje con piedra caliente, ¿no? Eso no es el amor que habla la Biblia. El amor no es decir una linda poesía y cantar lindas canciones para esa persona querida. Ese no es el amor de lo que está hablando la Biblia. Entonces vamos a ver un poco qué dice la Biblia sobre el amor. ¿Sí? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer un poquito ahí. ¿Tienen todos? Sí. Sí. Dice, si yo hablares lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, esta es una famosa, ¿cómo se dice? Un famoso escrito en la Biblia, ¿no? Que siempre se está hablando y siempre se comenta sobre eso, ¿no? Cuando uno habla del amor, lo primero que saca es 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Pero vamos a desglosar un poquito de lo que significa el amor. En esta semana yo estuve mirando una película que me dijo mi hija que vea, que se llama Hasta el último hombre. ¿Sí? Quiero contarle un poco ahí. Se trata de un hermano, ¿no? Un hermano que nació de nuevo, pero justo a él le tocó vivir en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este hermano se llamaba Damon, ¿se acuerdan? Damon. Y él vio que sus amigos se alistaron al ejército en Estados Unidos, ¿no? Para ir a pelear en Japón. Entonces este hermano era un hermano que creía en Dios, un hermano que leía la Biblia, un hermano que guardaba el Shabbat. Era un hermano que él servía a Dios, estaba en la iglesia, en la congregación donde él estaba, él servía ahí. Pero él estando ahí pensó, ¿cómo yo puedo ayudar a mi país? ¿Cómo yo puedo ayudar en este mundo donde hay solamente destrucción? Porque la Segunda Guerra Mundial fue algo aterrador, ¿no? Entonces él se alistó al ejército, Damon. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Llegó él se propuso de que nunca iba a tocar un arma, que nunca iba a disparar ni matar a ningún ser humano. Tampoco él no era médico, pero él quería ser médico, quería ayudar a las personas heridas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
en su entrenamiento, en la parte física, y luego cuando tenían que entrar en la parte de armas, de ejercitarse con armas, él se rehusó a agarrar las armas y a entrenarse con armas. Entonces al final de todo le llevaron a un tribunal militar por desobediencia. Entonces le juzgaron a él. Antes de eso estuvo un poco en el calabozo, ¿no? Pero él salió victorioso en el juicio, sí. Él salió victorioso en ese juicio y al final le denominaron a, ¿cómo se llama? A Okinawa. Con todo el pelotón, él fue a Okinawa, pero fue a servir como médico, aunque no era médico, pero por lo menos para ayudar a los que estaban heridos y todo eso, ¿no? Él fue menospreciado muy grandemente por sus compañeros, ¿sí? Y le pegaban en grupo y le menospreciaban porque él no quería usar armas y no quería matar. ¿Qué fue lo que pasó? Entraron en la guerra, ellos entraron en la toma de Okinawa. Ahí había túneles, ahí había todos los japoneses que estaban ahí con las ametralladoras. Con todo. Ellos entraron varias veces para conquistar ese lugar, esa isla, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Los norteamericanos, sus compañeros, muchos de ellos fueron baleados y heridos. Ya a la mayoría se les dio por muerto. Pero este hermano Damon, él por la noche entró a escondida y en un acantilado comenzó a bajar a cada uno de los enfermos, los que estaban heridos, sus compañeros que no tenían piernas, que no tenían brazos, que estaban muy heridos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él agarró en total a 75 soldados. Inclusive también hasta japoneses trajo. Japoneses que estaban heridos ya moribundos, ¿no? También trajo para que se le curara. Al final fue el primero en el ejército norteamericano que recibió una medalla tan valiosa como la que recibió él, ¿no? Y él le decía a Dios, cuando estaba ahí, veía tanta sangre y tanta muerte, tanto desorden. Una cosa tan fea debe ser la guerra, ¿no? Estar ahí en vivo mirando eso, ¿no? Y él, su único objetivo que Dios le puso en su corazón fue salvar a las personas que estaban peleando. Y cuando él bajaba en ese acantilado, porque había como 40 metros de altura en una soga, él tenía que bajar con un hombre o así, ¿no? Él, cuando llegaba, miraba al cielo y decía, un hombre más, así le pedía a Dios, dame la oportunidad para salvar un hombre más. Y así toda la noche él se pasó solito, acarreando los compañeros que estaban mal heridos, ¿no? De ese tipo de amor es lo que yo quiero hablar hoy. De ese tipo de amor, no de enamorarle a alguien, sino del amor que tiene Dios, que ha puesto en nosotros. ¿Cómo se puede desglosar del significado del amor? Parte de ese amor que está en Dios tenía este hermano Damon, que pudimos ver, y ahí la película está, que se puede ver, y cómo el amor de Dios hace que ilumine ese sector donde estamos nosotros, ¿no? Es por eso que muchas veces hay que preguntarse, en qué camino yo estoy. ¿Cuál es el camino donde yo estoy pasando ahora? ¿Es un camino donde pasan toda la gente de este mundo normalmente? ¿O es un camino donde el amor de Dios trazó y estoy caminando en ella? Eso es lo que nosotros tenemos que examinarnos todos los días. Al amanecer, al acostarnos, tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que estamos cargando dentro de nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos cargando? Eso es lo que tenemos que reflexionar en cada momento nosotros. Porque nuestra mente es engañada cada momento. En cada momento nuestra mente es engañada, pensando que estamos haciendo bien. Muchas veces la astucia de Satanás hace que nosotros caminemos torcidamente. Es por eso que no tenemos que perder de vista el amor de Dios, la palabra que Dios da para nuestras vidas. ¿Entienden? Vamos a ver un ratito en Jeremías. Jeremías capítulo 3, 31. Jeremías capítulo 31.
versículo 3. Sí, 31, 3. Ahí dice una cosa, dice, Hashem se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hashem, Dios, dice que con amor eterno nos ha amado, dice. Así dice ahí, ¿no? El 3. Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor que Dios nos da es un amor eterno. Nosotros podemos decir que el amor está asociado con la vida. El amor de Dios está asociado con la vida eterna. ¿Entienden? Entonces Dios es el portador y Dios es el dador del amor, de la vida. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver en San Lucas. Vamos a ver un poquito más. San Lucas capítulo 11. Lucas 11:42. 11:42. ¿Cómo dice David ahí? Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos era necesario hacer, sin dejar aquello. Sin dejar aquello, sí. Aquí está hablando de los fariseos. Los fariseos tenían la Torá, tenían sus leyes orales, tenían su cultura, su doctrina. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos diezmaban los vegetales, las cosas que están diciendo ahí, ¿no? Sí, ellos diezmaban eso. Pero ¿qué pasaba? El amor de Dios ellos no tenían. Hoy yo estuve mirando sobre un rabino muy famoso. Él está preso ahora. Es un rabino que está en Israel, que es muy famoso. Y parecía que era muy santulón, ¿no? Pero fue acusado por abuso sexual, por abuso y por acoso. Entonces vamos a ver, vamos a transportarnos en este tiempo. En este tiempo Jesús le está hablando a los fariseos. Ellos seguían sus doctrinas, ellos seguían la Torá también. En paralelo, así iban, ¿no? Pero no tenían el amor de Dios. Lo mismo está sucediendo ahora en este tiempo. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Todo el mundo lee su Biblia. Todos se van a una congregación o van a algún tipo de congregación, ¿no? Pero si el amor de Dios no está en cada uno de nosotros, si no está en nosotros, es en vano la religiosidad o lo que uno siga. Miren lo que le pasó a este rabino. Muchos confiaban en él y él era como una eminencia, ¿no? Era una persona que enseñaba y daba clases y muchos le seguían, muchos le escuchaban. Era uno de los máximos que había. Pero ¿qué le pasó a este rabino? Él no tenía el amor ni la justicia de Dios dentro. Podemos decir en otra palabra, no tenía el evangelio. ¿Entienden? Entonces, muchas personas caminan según la doctrina, las enseñanzas que le dan esa congregación, pero se olvidan del amor de Dios. Eso es lo que sucede. Por eso nosotros vemos en las congregaciones, ¿cómo puede un pastor estar adulterando? ¿Cómo puede un pastor estar usando la ofrenda o el diezmo que dan los hermanos para ir a jugar, para comprarse un coche para él? ¿Sí? No tiene el amor de Dios y no le conocen a Dios. Exactamente. Si tú le conoces a Dios, cambia totalmente tu mentalidad y tu corazón. Sí. Sí, porque los hermanos, con todo su corazón, con toda la obediencia, ellos dan su diezmo, ellos dan su ofrenda también.
Pero vos le ves a muchos pastores, yo mismo he visto muchos pastores que sus hijos tienen que estar en colegios privados, sus hijos tienen que ir a la clase de violín, sus hijos tienen clase de natación, pero no son capaces de con el vehículo de la iglesia ir a buscarle a la hermana que está lejos o al hermano que está lejos, que no puede venir a la iglesia en autobús, en colectivo, por ejemplo, ¿no? No son capaces de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tiene el amor de Dios de verdad. Exactamente. Se envanecieron. Todo es vanidad. Sí, así mismo es. Sí. Todo es vanidad. ¿Entienden? Por eso es que nosotros tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. ¿Cuál es el camino que yo estoy andando? ¿Yo estoy caminando como Dios quiere? ¿El amor de Dios está en mí? Yo camino con lo que estuvo en Yehoshua cuando pisó esta tierra. ¿Yo con ese corazón estoy caminando? ¿O estoy caminando en la vanidad de mi mente? En lo que hay en mi mente que es vanidad, con eso estoy caminando. Por eso es que hay que examinarse. Cada tiempo debemos examinarnos. Hay una cosa, vamos a pensar un poco en Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 12 sale sobre el llamamiento a Abraham. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, y yo te voy a mostrar una tierra. Yo te prometo esa tierra. De a ti haré una nación grande. Le mostró las estrellas. Así voy a ser tu nación. Abraham caminó más o menos en la primera tanda, ¿no? Caminó más o menos 400 kilómetros. Estuvo en Ur de los Caldeos, salió de ahí hasta llegar a Canaán. Más o menos 400 kilómetros caminó. Y paró en 7 lugares diferentes en ese proceso, ¿no? Entonces vamos a ver. Ur de los Caldeos es un lugar que está en Irak. Se llamaba Mesopotamia. Fue una de las primeras civilizaciones que usó el ladrillo. Antes no existía el ladrillo, pero ellos, o sea, era una metrópoli. O sea, era el centro de la humanidad, era ahí. Comenzaron a usar el ladrillo. Ellos también tenían la agricultura extensiva, o sea, mucha agricultura tenían, eran muy negociantes. Ellos tenían un dios, que su dios se llamaba Marduk, era el dios de ellos en aquella época. También Abraham tenía su cultura, también sus padres le enseñaron cosas, ¿no? Pero ¿qué fue? Dios le llamó, le dio una promesa a Abraham. Entonces, Abraham, ¿con qué vivía él en su corazón? Cuando él salió de Ur, de Harán, cuando él salió de todos esos lugares, ¿qué es lo que había en su corazón? El amor que estaba en Dios puso en Abraham. Y Abraham, con ese amor, comenzó a caminar. ¿Se acuerdan cuando Lot se dividió y fue a vivir a otro lugar? Y Dios le dijo de que iba a destruir ese lugar. Y Abraham oraba y le decía a Dios, por favor no destruyas. Si hay 10 justos, vas a destruir a los impíos con los justos. Si hay... Así comenzaba, ¿no? A hablar con Dios. Ese amor que estaba en Abraham es lo que le hacía mover. Si usted mira en la Biblia, en Génesis dice, y Abraham se fue y cruzó el arroyo y pasó. Siempre él se estaba moviendo. ¿Qué es lo que le movía a él? Le movía el amor de Dios que estaba dentro de él. Esa promesa. Y ese amor que estaba dentro de Abraham, él también le daba a Lot. Él también le daba a sus pastores. Él también le daba a las personas que encontraba. Ese amor de Dios que estaba en él, le daba. A sus siervos también. Vamos a ver San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, 39. Dice, escudriñad la escritura,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquí Yehoshua le está hablando a los fariseos. Yehoshua no quería gloria de los hombres. Le está hablando a ellos, que ellos siguen sus culturas, siguen sus tradiciones, pero el amor de Dios no está en ellos, dice. Entonces, ¿de qué sirve una tradición? ¿Verdad? ¿De qué sirve la tradición para qué favorable, qué cosa favorable hay en la tradición? No hay nada. ¿Se acuerdan nosotros que venimos de un mundo, ¿cómo se dice? Un mundo folclórico, ¿no? Venimos, ¿no? Lo que nos enseñaron a nosotros. Más o menos pagano. Sí. Venimos de un mundo pagano. Pero ¿qué fue lo que pasó? El amor de Dios entró en nosotros. Ahora vamos a ver una cosa. Vamos a ver un poquitito. Juan 17. Ahí mismo, el capítulo 17. Juan 17, 25. Dice: Padre justo, el amor no te ha conocido, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el deseo de Dios? Acá dice, ¿cuál es el deseo de Dios? Que el amor de Dios esté en nosotros, dice. ¿Entienden? Entonces, el amor de Dios, si está en nosotros, una cosa tiene que pasar. Tenemos que morir a nosotros mismos. Porque el amor de Dios y mi justicia, mi inclinación al pecado, mi vanidad, todo eso tiene que ir muriendo y destruyéndose. ¿Para qué? Para que el amor de Dios vaya floreciendo primeramente en mi mente y luego se ve. Miren, ¿por qué las personas, por ejemplo, roban? No es, por ejemplo, de la nada, que ay, se fue y robó. No es así. Sino tu mente ya estaba habilitada para ir y agarrar eso y robar. ¿Entienden? Es así. Por ejemplo, en mi trabajo yo les conté, ¿no?, que encontré una pulsera de oro en el parking. Abajo yo parqué mi coche y allá cerca de mi coche estaba una pulsera de oro. Muy linda, ¿no? Y le pregunté a varias personas si era su pulsera y me dijeron que no. Pero yo sabía perfectamente que esa pulsera no es mía. Yo no me puedo quedar con esa pulsera. Entonces busqué y busqué, no sé si tardé 9 días en encontrar a la persona que perdió la pulsera. Pasaron esos días y sí, efectivamente era de una persona que había perdido. Y me dio tanto agradecimiento por haberle entregado su pulsera, como si fuera que yo le debo, como si fuera que ella me debe algo a mí por haberle entregado lo suyo. ¿Entienden? Entonces, en mi mente, sinceramente, en ningún momento entró quedarme con esa pulsera. Pero en tu mente, cuando hay un pedazo que está habilitando ya una posibilidad de agarrar esa pulsera para vos, es así que se roba. Es así, de esa manera que se adultera. Por eso que el Señor ponía siempre cercos, ¿se acuerdan? Dice, no adulterar. Oísteis que fue dicho no cometer adulterio, pero yo os digo
que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que hacía Yehoshua? Él ponía cercos, él ponía límites en nuestra mente para no llegar a cometer ese pecado. ¿Entienden? Es eso. Me acuerdo anteriormente, cuando yo recién empecé en este camino, los que me enseñaban a mí me dijeron que yo no tengo que mirar a ninguna señorita, porque si miras a una señorita ya es pecado, ya sos culpable. Así me decían, ¿no? ¿Sí? Es porque no entendían de que Yehoshua ponía un cerco para protegernos. No es que es porque miras ya pecas, no es así. No tenés que mirar para que tu mente no habilite la posibilidad de cometer adulterio. ¿Entienden lo que yo digo? Dice, no vaya a decirle necio ni fatuo a tu hermano. Así dice, ¿no? No le vaya a decir eso. Porque existe la posibilidad que si te enfadas y te enfureces, existe la posibilidad de que le mates. Así con una calentura, ¿no? Muy nervioso, que se peleen y se maten, ¿no? Me acuerdo que antes me decían, no, si vos solamente le decís necio o en tu corazón te enfadas con tu hermano, sos culpable, te va al infierno. Así me decían, ¿no? Es porque no conocían el amor de Yehoshua, que él pone ese cerco de protección para no caer en pecado. ¿Entienden? ¿Se entiende, no? ¿Ustedes se acuerdan de Noé, no? Hemos hablado el Shabbat pasado sobre Noé un poquito también, ¿no? El amor de Dios, ¿qué pasa? Llegó en Noé. Dios, entre todo el mundo, cuando le vio a Noé, depositó su amor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Voy a destruir. Cuando Noé escuchó eso, ¿qué fue lo que hizo primeramente él? Él obedeció. Cuando escuchó, él obedeció. Después de obedecer, lo siguiente que hizo, ¿qué fue? Él alertó, construyendo, alertaba a la gente de lo que va a suceder. ¿Y qué fue lo que pasó después? Se cumplió. Nosotros estamos en ese proceso ahora. Nosotros hemos escuchado también estamos obedeciendo. También ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alertando del reino de Yehoshua HaMashiach que vendrá, que se presentará en este mundo. Estamos alertando a la gente. Eso es sencillamente lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que se cumpla. Falta un pedacito nomás ya para completar todo. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y hasta ahí. En el 8 pone, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo es? Que siendo aún pecadores, Él hizo, ¿cómo se llama? La reconciliación. Hizo la reconciliación entre Dios y nosotros. Entonces, siendo malos, siendo, ¿cómo se llama? Pecadores 100%, no existía ni una gota de Dios en nuestra mente. No existía ni una gota, ¿cómo se llama?, de misericordia que viene de Dios y que nosotros podamos dar. No existía. Éramos muertos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como herederos de la deuda, como deudores, porque heredamos la deuda. Al nacer ya nacimos con deuda ante Dios. Como deudores grandes, vino Yehoshua HaMashiach y hizo la reconciliación entre Dios y nosotros. Ese es el amor. Y después que dice, ¿cuánto más dice? Que ahora siendo salvos, ahora caminando con Dios, ¿cuánto más Él nos dará?
¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver, Romanos 13, 10. ¿Cómo dice ahí David? Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Qué increíble lo que sale, ¿no? Dice que el cumplimiento de la ley es el amor, dice. Esto me asombró mucho cuando leí, ¿no? Porque dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Arriba está hablando de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, todo está contando, ¿no? Pero dice que el cumplir eso es el amor. ¿Quién fue el que cumplió todo eso? Yehoshua HaMashiach. Sí, él cumplió todo eso. Ese poder y esa fuerza está en sus mandamientos, siendo salvos nosotros. Podemos caminar con eso nosotros. Vamos a ver Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es el amor, dice, ¿no? A nosotros como personas puede que muchas veces nos sea muy difícil amar a un prójimo que va muy mal, ¿no? Hay personas que no nos caen bien, sinceramente, ¿no? Hay personas que están totalmente desatinadas en esta vida y al mirarle solo ya te causa así, ¿no? Y estás todos los días con esa persona, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser un pariente, puede ser lo que sea, ¿no? Pero ¿qué dice que te manda aquí? Dice que el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de lo que hay en nuestra mente, ¿qué dice? Es el amor. El primerito que sale ahí es el amor, uno de los frutos. Es paciencia, paz, benignidad, todo eso, ¿no? Pero el primero sale el amor. O sea, el fruto que se tiene que ver dentro nuestro, expresándose, es el amor hacia mi prójimo. Por eso es como un entrenamiento. Eso es un entrenamiento. Siempre primero negándome a mí mismo, negando mi deseo, negando mi justicia y amando a mi prójimo. Hoy, por ejemplo, ¿te acuerdas, Raquel, hoy? Hoy nos sobró pan a nosotros, ¿no? Y Raquel quería tirar el pan que teníamos, mucho pan que había sobrado. Entonces, después sacamos y curubicamos todo y le dimos para los pajaritos, ¿no? Que aquí hay muchos pajaritos, hay loros, hay, ¿cómo se llama? Palomas, hay gorriones, hay diferentes tipos de pajaritos, ¿no? O sea, en cada simple cosa que nosotros hacemos, hay la posibilidad que salga de dar el amor a alguien. Y al hacer ese mandamiento, al cumplir ese mandamiento, nos da mucha satisfacción de que podamos hacerlo. Hay niveles, ¿no? Como dar de comer un pajarito, es un nivel. Y hay otro nivel mucho más alto, que cuando tu enemigo te avasalla, le tienes que dar amor igualmente. Ese ya es otro nivel, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver un poco Filipenses. ¿Qué es lo que le pasaba ahí a Pablo? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
aquí sale una cosa que apóstol Pablo dice que, vamos a pensar, él era una persona súper estudiosa. Desde el principio, el apóstol Pablo, antes de conocer a Yehoshua, él era una persona súper estudiosa y muy celosa de sus tradiciones. Él estudiaba en una escuela que era la escuela de Gamaliel, que era una de las mejores escuelas en ese tiempo, que enseñaban la Torá y que enseñaban la ley oral. Pero ¿qué fue lo que pasó? Todo eso que él aprendió, dice que lo tuvo por basura. Tiró totalmente, se puso en preescolar. De cero, él lo comenzó a aprender la palabra. Cuando él se encontró con Pedro, cuando él se encontró con Jacob, cuando se encontró con los otros discípulos que le vieron a Jesús, porque apóstol Pablo no le vio a Jesús, no vivió con él, pero Pedro, por ejemplo, sí. Entonces, cuando se encontró él con los apóstoles, ellos tenían comunión y hablaban, y le aconsejaban, y le cambiaban, y le ajustaban un poco más la tuerca a Pablo. Por eso él tuvo que aprender de cero. Desde el principio tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque lo anterior él lo tuvo por basura. Todo lo que aprendió, todas esas doctrinas y toda esa hinchazón de palabrerías y de culturas y de ritos que había en el judaísmo, él aprendió y él practicaba eso. Pero él no quería llevar eso en la vida de Cristo. Él no quería llevar eso en su vida. Entonces él tenía que hacerse como un niño y aprender de cero otra vez. Eso se llama humillarse ante los hermanos, ante la palabra, ¿no? Entonces cuando vos te humillas, cuando vos agachas tu cabeza y no sabes nada, entonces podés aprender. Pero si vos te vas ya con la actitud de que vos sabes todo luego y vos nomás quieres enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué podés aprender? No se puede aprender nada así, porque tu altanería no te deja. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios 3:17. Dice ahí, 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la amplitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios qué es lo que quiere? Dios, la amplitud de su amor, la amplitud de su conocimiento, quiere ponernos en nosotros, para que nosotros hoy, con esta carne que tenemos, con este cuerpo que tenemos, caminemos con el amor, con la sabiduría de Él, con la plenitud. Porque realmente nosotros no sabemos todo. Y nos cuesta mucho aprender, ¿no? Cuesta mucho ir desechando cosas que tenemos tan arraigadas desde la antigüedad, desde chiquititos, ¿no? Que tenemos tan arraigadas que nos enseñaron nuestros padres y que nos parecía algo muy raro cambiar eso, ¿no? Por eso es que siempre, como yo les digo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué camino estoy andando? ¿Es el camino de mi orgullo? ¿Es el camino de mis pensamientos? ¿O es el camino que Dios me ha puesto? Eso es lo que siempre tenemos que pensar. O sea, cada día hay que pensar en eso. ¿Sí? Vamos a ver. Primera de Juan,
capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, 7. Aquí sale una cosa muy interesante. Aquí habla sobre que Dios es amor, dice, ¿no? Es que yo quiero leer esto. Dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, en que Abba, ¿quién era el Abba? El amor entrañable de Dios no manifestado, ¿no? Envió ¿a quién? Su hijo. Sí, a Yehoshua, ¿no? Al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11 ahora. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, su amor se va perfeccionando en nosotros cada día a través de la comunión entre los hermanos, a través de la palabra que nos estamos dando, se va perfeccionando en nosotros. Ahora, al final de este versículo, de este capítulo, va a salir qué es lo que pasa. Miren bien, versículo 13. Atiendan bien, En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu, o sea, su mente, ¿no? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, o sea, las promesas, el Abba, ¿no? Ha enviado. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Atiendan bien el versículo 18, tienen que entender, Vamos a ver. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Entienden esa parte? Más o menos, ¿no? Le voy a explicar el versículo 18. Miren aquí, para que entiendan bien. Muchas veces hemos visto, ¿no? Hemos escuchado el testimonio de algunos hermanos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, el 3 de agosto de tal año a tal hora, yo recibí la salvación, dice, ¿no? Y sí, me pasó tal cosa y tal palabra de Dios entró en mí. Y entendí tal cosa y yo por eso soy salvo. Otros dicen, por ejemplo, ese es un caso que sabe exactamente la hora, el día, la fecha de cuándo recibió la salvación, ¿sí? Hay otros hermanos que tardan un tiempo, ¿verdad? Que aprendió, por ejemplo, sobre el pecado, pero no, por ejemplo, en un sueño, no, por ejemplo, así. Como hemos escuchado, por ejemplo, en el caso del hermano Eric, que él soñó o estaba medio dormido, que estaba impregnado de caca, ¿no? De suciedad, de excremento, ¿no? Él así fue el inicio de su salvación, ¿no? Vio que era tan sucio y tan repugnante ante Dios. Él vio eso así, ¿no? En un sueño, ¿no? Y eso fue lo que le hizo entender sobre su
podredumbre, ¿entienden? Él sabe la edad que tenía, sabe todo el tiempo, ¿no? Así hay muchos hermanos. Pero existen otros hermanos que ese proceso de entender que es malo, que es pecador, que su inicio desde que nació está inclinado hacia el pecado y está en contra de Dios. Tarda un tiempo en entender eso, estudiando y viendo la palabra, ¿no? Hasta que encuentra sobre la redención, sobre el perdón de los pecados. Yehoshua, ¿cómo vino? ¿Cómo se sacrificó él? A él cuando le prendieron, ¿no? Y le agarraron, le latigaron, ¿cómo se llama? Le interrogaron, le pusieron las coronas de espina, le azotaron, le clavaron en la cruz al final y le colgaron, ¿no? Cuando uno puede entender por qué el Señor Yehoshua estaba haciendo eso, uno puede entender, lo ha hecho por mi rebelión, por mis pecados. Entonces ese hermano lleva un proceso, no dice exactamente la fecha ni la hora que le sucedió eso, ¿entienden? ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Por este versículo que hemos leído acá, miren, el versículo 18, miren lo que dice aquí. David, ¿puedes leer? 4:18. En el amor no hay temor. Ahí, un ratito, espera que David. En el amor no hay temor. O sea, en el amor de Yehoshua, en el amor de Dios, no existe miedo, significa eso. ¿Después de qué dice David? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, ese amor, esa crucifixión, ese derramamiento de sangre, en eso que Él está haciendo para redimirnos, en eso no hay temor. ¿Después qué dice? Pero el temor lleva en sí castigo. Porque el temor... Lleva en sí castigo. Sí, porque el temor significa el dudar en ese temor. Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? El que está así, si no, no es el amor para esa persona que duda, no es grande. No sé si me explico. El amor tiene que cubrir todo. ¿Se va entendiendo? Entonces dice el amor, ¿cómo dice? Porque el temor lleva en sí castigo. Miren después que dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no conoce muy bien realmente sobre el amor de Dios que ha hecho para él. ¿Entienden? ¿Se entiende? Hay una cosa que pasó aquí en Salmos 69, vamos a ver. Salmos 69, versículo 21. 69, 21. ¿Cómo dice ahí, Raquel? 69, 21 en Salmos. Pues por eso que tenemos que ver muy bien sobre el tema del amor. ¿Cómo dice? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sí. Esta palabra dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto el salmista estaba hablando de Yehoshua cuando estaba en la cruz. Sí. En Juan 19 vamos a ver. Juan 19. Juan 19, versículo 17. 19, versículo 17. ¿Tienen? Sí. Dice, y él cargando su cruz, el versículo 19, versículo 27, vamos a ver. ¿Tienen ahí? Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, miren lo que dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Vieron lo que leímos en Salmos recién? Sí. ¿Sí? Para que se cumpliese eso que yo leí, eso que se escribió en Salmos, para que se cumpliese. Él dijo, tengo sed. Y estaba allí
una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Ahí está, ¿ves? O sea, Yehoshua, dentro de todo, ese es el amor que él tiene. Dentro de todo, él se acordó mientras que estaba ahí sufriendo en la cruz, estaba perdiendo toda su sangre, y él se acordó de ese escrito que se había hecho ya en Salmos. Entonces él por eso dijo, para que se cumpla eso, para que la gente vea que lo que está escrito de él se va a cumplir. Tengo sed. Y le dieron el vinagre. Eso él dijo para que se cumpla. Entonces podemos ver de que todo lo que está escrito de él, de todas las promesas que nos ha hecho a nosotros, eso se va a cumplir también. La promesa del mundo nuevo, la promesa de la restauración de nuestro cuerpo, la promesa de la restauración de nuestra mente, la promesa de la restauración del mundo. El único enemigo a vencer ahora es la muerte, porque morimos, pero eso también va a vencer, esa es su promesa. Nos resucitará en aquel día, los que muéramos, ¿no? En aquel día nos resucitará igualmente. Esa es la promesa que tenemos, porque hemos visto que todo lo que Él promete cumple. Todo lo que se habló de Él, Él exactamente cumplió cuando estaba en este mundo. Y estando en este mundo, Él muchas cosas prometió de lo que hará cuando vuelva. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ¿de qué cabe entonces mi orgullo? ¿En dónde cabe entonces mi orgullo? ¿En dónde cabe entonces el deseo que yo tengo? ¿En dónde cabe entonces, cómo puedo decir, mi maldad? No cabe eso. Por eso debemos despojarnos de todo eso y seguimos para adelante con la palabra. Seguimos caminando con su palabra, esperando ese día que vendrá. ¿Entienden? Sí. ¿Está bien, no? Sí. Vamos a hacer un poquito más. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús murió? Después Él resucitó. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Pasando un poco de tiempo. Estaban Pedro y 6 compañeros más. 7 discípulos eran. Ellos estaban pescando. Y otra vez, ¿no? ¿Cómo estarían ellos? Pedro le negó 3 veces. Los otros se escaparon. Y después se reunieron y estaban pescando. Y otra vez, no pescaron absolutamente nadie otra vez. Pedro, cuando se encontró con Jesús la primera vez, que estaba limpiando su red, tampoco no pescó nada aquella vez. Ahora murió Jesús, resucitó ya. Está volviendo a pescar. Nada, yo creo que era un pescador fracasado, ¿no? Ni nada nos sacaba el cuate, ¿no? Pero Jesús les preguntó si habían pescado algo. Nada, no hemos pescado. Y Jesús había preparado una buena pieza de pescado. Estaba haciendo un asado en la playa, estaba cocinando para ellos. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Jesús se mostró a ellos. ¿Por qué Jesús se presentó ante ellos? Porque Jesús sabía que en el corazón de Pedro había un remordimiento porque le negó. Sabía que en el corazón de los otros también había un problema porque se escaparon. Jesús sabía, por eso se presentó a esos 7. Y después de darle de cenar bien, le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez le dijo. ¿Por qué le insistía a Pedro la tercera vez? Pedro, ¿me amas? Porque sabía que Pedro tenía dolor y culpabilidad por haberle negado. Le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que pasa? Ese amor que hay en Yehoshua está transfiriendo a Pedro. Por eso dice, el amor, ¿cómo era? No tiene envidia, ¿sí? No tiene vanidad.
no busca lo suyo, así dijimos, ¿no? No tiene rencor. Porque cualquiera podría decir, está rencoroso porque me negó, ¿no? Está rencoroso, ¿no? Sí, es rencoroso. Sí, no tiene rencor. ¿Me amas? Le pregunta. Apacienta mis ovejas. Así estaba diciendo. Después inclusive le dijo de cómo iba a morir cuando eras niño. Trataba vos tu zapato y te iba donde querías. Pero ahora te van a atar y donde no quieres ir, ahí te van a llevar. Le estaba hablando de qué muerte iba a morir. ¿Se acuerdan? Por eso el amor que hay en Yehoshua es ese amor el que nos da a nosotros. Claro. Si nosotros tenemos ese amor, podemos caminar con tanta paz en nuestra vida. A tal punto de que podemos darle ese amor a nuestro enemigo, a las personas que no nos caen bien. Vamos a ver, si a usted cae mal una persona, si te cae mal una persona, entonces no estás contento, ¿no? Porque tienes un odio dentro, tienes una rabia hacia esa persona. Pero si no te cae bien, pero le amas, le haces lo bueno a esa persona, ¿qué pasa dentro tuyo? Hay una paz. ¿Ah, que sí? Así mismo, a mí me pasó varias veces. Vamos a ver un poquito más. Enseguida. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Miren lo que dice en el 18, Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ¿no? No entienden nada. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Miren una cosa. Yo les voy a preguntar una cosa. Vamos a ver. Atiendan bien. Ya voy a terminar. Vamos a suponer que acá hay una persona. Yo me levanto hoy por la mañana y yo digo, ay, yo creo que soy un elefante. Le digo a ustedes, ¿no? Entonces yo me voy y trato de buscar un artefacto, algo para hacerme una trompa, ¿no? Pongo así una trompa, y trato de hablar como los elefantes. Estudio a los elefantes y trato de hablar como un elefante. No sé cómo hablan los elefantes, ¿no? Y camino en 4 patas y uso mi trompa para tratar de comer, ¿no? ¿Cómo ustedes me verían a mí ahí? ¿Una persona sana, una persona loca? ¿Cómo me verían? Una persona que no está bien, que tiene un problema mental, ¿verdad? ¿Sí? Es una persona que tiene problema mental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguramente me van a tener que hablar ustedes o enviarme a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra. Seguramente me tienen que dar ejercicios mentales. También puede ser que me den alguna medicina para curarme, porque yo soy un ser humano, soy hombre, no soy un elefante. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora entiendan bien lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay personas que nacen de cierta manera, pero ellos creen que no son así. Se quieren cambiar, entonces se quitan algunas cosas, se cargan otras cosas. ¿Sí o no? Y qué rara, la sociedad y los gobiernos y todos apoyan ese cambio. Es increíble. ¿Cuál es el problema? Es un problema, es una enfermedad mental que hay que tratar. Es una cosa que está en contra de Dios. Entonces, si nosotros encontramos una persona así, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que nos queda es amarle, darle la palabra, darle el evangelio, darle lo que Yehoshua nos dio a nosotros. Eso es lo único que nos queda para hacerle a esas personas. Por eso acá dice, ¿cómo se llama? Está oscura su mente, no conocen el camino de Dios, dice.
Andan detrás de su vanidad, dice, detrás de sus propios pensamientos, que se entenebrecieron y están tan oscuros. Así dice, ¿no? Sí. Pero por eso dice que lo único que queda el amor. El más importante de todos ellos es el amor. Así dice, ¿no? Por eso, cuando encontramos ese tipo de personas, nos queda solamente amarles. Darles la palabra, darles el evangelio. ¿Entienden? Por eso yo quiero que ustedes piensen un poco el camino que están llevando. A la mañana tempranito, cuando se levanten, examínense un poco y vean cuál es el camino que yo tengo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy. Y nos vamos a ver en una próxima, ¿sí? Shabbat Shalom.